Me llamo Mark. Me dedico a documentar especies biológicas anómalas, comúnmente conocidas como criptozoos. Mi trabajo no consiste en cazarlos en el sentido estricto de la palabra, sino en recopilar datos, registrar y, en la medida de lo posible, obtener pruebas irrefutables de su existencia. Normalmente trabajo con huellas poco claras o fotografías borrosas, pero el caso de las montañas de San Juan, en Colorado, fue diferente. Todo comenzó con una serie de desapariciones que tenían un detalle en común. Los rescatistas y otros testigos informaban de extraños gritos de auxilio que los llevaban a zonas de difícil acceso. Cuando me lancé a la búsqueda y finalmente oí esa llamada, comprendí que me enfrentaba a algo completamente nuevo. La voz que pedía ayuda era la mía. Todo comenzó el 22 de octubre de 2024. Llegué a la pequeña ciudad de Silverton, encajada entre picos montañosos. El aire ya era frío y las laderas más altas estaban cubiertas por la primera nevada. Mi objetivo era recopilar información sobre 3 casos de desaparición ocurridos en los últimos 2 años. Los informes oficiales eran secos y repetitivos: accidente, probablemente hipotermia o caída desde un acantilado. Los cuerpos nunca se encontraron, lo cual no es raro en estos lugares salvajes. El primer caso fue el de David Barlow, un excursionista experimentado de 52 años. Desapareció en agosto de 2022. Su campamento vacío fue encontrado en el lago Ice Lake. La tienda estaba intacta, con la comida y el equipo en su sitio. Solo faltaban Barlow y su mochila. El equipo de búsqueda peinó un área de 10 millas, pero solo encontró su gorra, enganchada en una rama de un arbusto a media milla del campamento, lejos del sendero. El segundo y tercer caso ocurrieron en septiembre de 2023. Los hermanos Michael y Dean Peterson, cazadores de Denver, de 30 y 34 años. Su camioneta fue encontrada en un camino forestal. Al parecer, habían salido a hacer una excursión de un día, llevando consigo solo mochilas ligeras y rifles. Tampoco los encontraron. No me interesaban los hechos en sí, sino los detalles que no aparecían en los informes oficiales. Conseguí los datos de contacto de varios voluntarios que participaron en la búsqueda. Uno de ellos, un antiguo guardabosques llamado Carl, accedió a reunirse conmigo en un bar local. Era un hombre mayor, con el rostro curtido y los ojos cansados. Hablaba con reticencia, pero yo sé escuchar. Llevábamos casi una semana buscando a Barlow, comenzó, removiendo el café. Al tercer día, 2 de nuestros chicos se fueron a inspeccionar una de las laderas. Se comunicaron por radio y dijeron que oían claramente gritos de ¡ayuda! Era una voz masculina, entrecortada. Fueron hacia el sonido, pero este se desplazaba constantemente, llevándolos más adentro del desfiladero. Al final, perdieron varias horas hasta que se dieron cuenta de que los estaban llevando en círculos. Cuando regresaron, estaban furiosos y agotados. Dijeron que el sonido era extraño, antinatural, como si estuviera grabado en una cinta y se reprodujera a través de un altavoz defectuoso. La historia se repitió con los hermanos Peterson, pero con un detalle adicional. Uno de los buscadores, un chico más joven, afirmó que no solo había oído un grito, sino una frase clara: «Dean, estoy aquí, me he torcido el pie». La voz se parecía mucho a la de Michael Peterson, el mayor de los hermanos. Por supuesto, no había ningún Dean cerca, y el grupo iba en una dirección completamente diferente. Nadie prestó mucha atención a estas historias, achacándolas al eco de la montaña y al estrés. Pero para mí era un patrón claro, un ser capaz de imitar con precisión los sonidos para atraer a sus presas. Pasé 2 días más en Silverton, estudiando mapas y elaborando un plan. La zona de búsqueda era enorme, pero los 3 casos se concentraban en un triángulo hipotético de unos 50 kilómetros cuadrados. Era un terreno accidentado, con densos bosques, acantilados rocosos y bruscos desniveles. Decidí establecer el campamento base en el centro de este triángulo, en un valle con buena visibilidad y acceso al agua.
El 25 de octubre cargué el equipo en mi Ford Bronco alquilado y me dirigí al inicio del sendero. Mi equipo era el habitual para este tipo de expediciones. Una tienda de campaña espaciosa para 4 estaciones, un teléfono satelital para comunicaciones de emergencia, provisiones para 2 semanas y un kit para purificar el agua. En cuanto a equipo especial, llevaba un micrófono parabólico de acción direccional, varias grabadoras autónomas con sensores de sonido y 3 cámaras trampa con iluminación infrarroja. Para defenderme, llevaba un rifle calibre 308 y una pistola calibre 45. No me hago ilusiones de que una bala pueda detener a un ser desconocido, pero en la naturaleza, la principal amenaza siguen siendo los osos y los pumas comunes. Los 3 primeros días transcurrieron con total tranquilidad. Monté el campamento, coloqué las cámaras en los senderos de los animales y en los lugares donde se suponía que podían estar activos. Cada noche escuchaba las grabaciones de las grabadoras y revisaba el material filmado por las cámaras. Nada. Solo el aullido del viento, el crujir de las ramas bajo las patas de los ciervos y, de vez en cuando, el ulular de una lechuza. El tiempo empeoraba. El cielo se cubría de nubes grises y empezaba a hacer mucho más frío. Por la noche, la temperatura bajaba por debajo de 0. El cuarto día, el 29 de octubre, registré por primera vez una anomalía. Hacia las 3 de la madrugada, una de las grabadoras, instalada a media milla del campamento, captó un sonido extraño. Era un fragmento breve, de unos 2 segundos, de voz humana. La calidad era mala debido a la distancia y al viento, pero el análisis por ordenador reveló que se trataba de un grito similar a «¡Eh!». Lo más extraño era la firma acústica del sonido. No tenía la reverberación característica de los espacios abiertos. El sonido era plano, como si la fuente se encontrara en una habitación insonorizada y no en un bosque montañoso. Pasaste varias horas analizando el espectro, pero no encontraste ninguna explicación. Anotaste las coordenadas y la hora en tu diario. Al quinto día, decidí realizar una exploración activa. Con una mochila ligera, un rifle y un micrófono direccional, me dirigí hacia el lugar donde se había registrado la anomalía. El terreno era complicado. Tenía que sortear constantemente los escombros de los árboles caídos y cruzar arroyos fríos. Avanzaba lentamente, deteniéndome cada 15 o 20 minutos para escuchar los alrededores con el micrófono. El dispositivo permitía captar sonidos muy débiles a una distancia de hasta media milla. Al mediodía llegué a un pequeño saliente rocoso desde donde se veía el desfiladero. Según las coordenadas, era allí donde se había activado la grabadora. No encontré nada extraño, ni huellas, ni ramas rotas, ni ningún indicio de la presencia de un animal grande. Me senté en una roca para comer algo y seguí escaneando la zona con el micrófono. Durante 1 hora reinó el silencio, salvo por el ruido del viento entre los pinos. Y entonces lo oí. Al principio era un sonido indistinto, parecido a un llanto. Venía de algún lugar abajo, del desfiladero. Apunté el micrófono y aumenté la amplificación. El sonido se hizo más claro. Definitivamente era una persona llorando. Un hombre. Sollozaba y, entre sollozos, se podían distinguir algunas palabras. «Por favor, alguien, ayúdenme». Mi primera reacción fue absolutamente humana. Había que ayudar. Rápidamente recogí mis cosas, comprobé las coordenadas en el GPS y empecé a buscar un descenso al barranco. Pero mi experiencia profesional se impuso. Me obligué a detenerme y pensar. Los turistas desaparecidos, las historias de los voluntarios sobre voces que los desviaban. Volví a ponerme los auriculares y apunté el micrófono hacia el origen del sonido. El llanto continuaba, pero había algo mecánico en él. Las pausas entre los sollozos eran absolutamente idénticas, con una precisión de centésimas de segundo. El sonido en sí era monótono,
sin los picos y caídas emocionales característicos del dolor o el sufrimiento reales. Se repetía en un ciclo de unos 15 segundos. Llantos, palabras, pausa. Llantos, palabras, pausa. Encendí la grabadora y seguí escuchando. La fuente del sonido comenzó a desplazarse. Se movía a lo largo del desfiladero, alejándose de mí, y la velocidad a la que se movía era asombrosa. La criatura recorrió casi un cuarto de milla en menos de un minuto, sin dejar de emitir el mismo llanto monótono. Ningún ser humano, y mucho menos uno herido, es capaz de moverse a tal velocidad por un terreno tan accidentado. Me quedé sentado en la roca durante aproximadamente 1 hora, hasta que el sonido se desvaneció por completo en la lejanía. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la emoción del investigador. Era eso. Había obtenido la primera prueba directa. Por la noche, al regresar al campamento, analicé minuciosamente la grabación. El análisis espectral confirmó mis sospechas. La onda sonora era anormalmente limpia, sin ruidos de fondo, que inevitablemente estarían presentes si la fuente del sonido fuera un ser humano vivo en el bosque. Parecía una reproducción de alta calidad, no la generación de voz de un ser vivo. Al día siguiente, 30 de octubre, decidí cambiar de táctica. No perseguiría el sonido, haría que viniera a mí. Supuse que el ser reaccionaba a la presencia humana. Pasé todo el día ocupándome ostentosamente de las tareas del campamento. Corté leña, hablé en voz alta conmigo mismo, grabando mi voz en una grabadora. Dejé olor humano en diferentes puntos alrededor del campamento. Era un juego arriesgado, pero tenía que provocar el contacto en tus propios términos. La noche transcurrió en silencio. La mañana del 31 de octubre me desperté con una extraña sensación. Todavía estaba oscuro. Estaba tumbado en el saco de dormir, escuchando. El viento había amainado y en el bosque reinaba un silencio absoluto. Miré la hora en el reloj. Eran las 5:40 de la mañana. Y entonces oí un grito. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! La sangre se me heló en las venas. Conocía demasiado bien esa voz. No provenía de un barranco ni de una ladera lejana. Sonaba muy cerca, a no más de 100 metros de mi tienda. Era fuerte, clara y desesperada. Y era mi voz. Me quedé inmóvil, sin respirar. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Lentamente, tratando de no hacer el menor ruido, alcancé la pistola que estaba junto al saco de dormir. El grito se repitió, esta vez con un tono de pánico y furia. ¡Eh! ¡Alguien! ¡Me he roto una pierna! ¡Ayuda! La entonación, el timbre, incluso la ligera ronquera que me aparece después de dormir, todo estaba perfectamente imitado. Recordé cómo ayer por la tarde había grabado en la grabadora frases para mi diario de audio, describiendo el plan de acción. Al parecer, eso había sido suficiente para que esa cosa estudiara y reprodujera mi voz. No respondí. Me quedé inmóvil, escuchando el silencio entre los gritos. Y en ese silencio oí algo más. Un ruido muy suave, apenas perceptible. Un sonido similar al de alguien arrastrando lentamente por el suelo, algo pesado y blando. Ese sonido se desplazaba por el perímetro de mi campamento, describiendo un círculo. Los gritos cesaron. El roce también se acalló. No sabía si se había ido o simplemente se había escondido en algún lugar cercano, esperando mi reacción. Permanecí tumbado en la tienda durante aproximadamente 1 hora, hasta que el cielo comenzó a clarear por el este. Solo con los primeros rayos del sol me decidí a abrir la cremallera de la tienda. Asomé lentamente la cabeza. El campamento estaba vacío. La hoguera se había apagado. Mis cosas estaban en su sitio. Pero en la tierra húmeda por el rocío de la mañana, alrededor de mi tienda, vi una huella. No era una cadena de huellas, sino un surco continuo y ancho, como si alguien hubiera arrastrado un saco pesado en círculo.
El surco tenía al menos 2 pies de ancho. Rodeaba la tienda a una distancia de unos 20 metros. No encontré huellas de patas ni de pies, solo una franja hundida en la tierra que se perdía en la espesa maleza. Saqué mi grabadora portátil y reproduje la última entrada del diario de audio, grabada ayer. Luego rebobiné hasta el principio. Día 6, 30 de octubre. He decidido cambiar de táctica. Pulsé pausa. Entonces recordé el grito que había oído hacía solo una hora. Hay alguien ahí. Me he roto una pierna. ¡Ayuda! No había duda. La criatura no solo imitaba el habla humana, utilizaba mi propia voz para atraerme fuera de la tienda. Y estaba muy cerca. Comprobé la batería de todos los dispositivos y establecí un perímetro adicional con sensores de movimiento. La noche prometía ser larga, y, por primera vez en muchos años, no estaba seguro de querer escuchar lo que traería. Dediqué todo el día siguiente, 31 de octubre, a estudiar las huellas y reforzar el campamento. No podía permitirme ceder al instinto de recoger mis cosas y marcharme inmediatamente. Tenía las primeras pruebas físicas y sería imperdonable dejarlas escapar. Trabajé metódicamente, obligándome a concentrarme en el protocolo y no en el hecho de que, en algún lugar del bosque que nos rodeaba, una criatura que conocía mi voz me observaba. El surco alrededor de la tienda era el principal objeto de investigación. Tomé docenas de fotos desde diferentes ángulos, con y sin cinta métrica. La anchura variaba entre 20 y 24 pulgadas. La profundidad era de unas 4 pulgadas en el suelo blando y casi imperceptible en las zonas con suelo pedregoso. Recorrí todo el perímetro, unos 60 metros. El rastro era continuo. Eso significaba que el ser era muy largo o se movía sin separar el cuerpo del suelo, como una babosa gigante o una serpiente. Tomé varias muestras de tierra de la surca y las guardé en bolsas estériles para su posterior análisis. A primera vista, no había nada inusual en ellas, ni mucosidad, ni escamas, ni restos orgánicos de ningún tipo. Luego revisé las grabaciones de las cámaras y las grabadoras. Como esperaba, las cámaras no habían captado nada. Las coloqué orientándome por los senderos, mientras la criatura se acercaba por el otro lado, desde el espeso bosque, y permanecía fuera del campo de visión de las cámaras. Pero las grabaciones de audio dieron resultado. La grabadora situada más cerca de la tienda registró claramente los gritos con mi voz y ese mismo ruido. Descargué el archivo de audio en el portátil y lo procesé, filtrando el ruido del viento. El sonido del arrastre era de baja frecuencia, sordo. Al subir el volumen, se podía distinguir una estructura compleja, un golpe sordo, seguido de un silbido prolongado, como si cientos de pequeñas cerdas duras rozaran el suelo. No se parecía al arrastre de una bolsa o de un cuerpo blando. Era algo diferente, más complejo desde el punto de vista de la mecánica del movimiento. Lo más importante era analizar la voz en sí. Seleccioné el fragmento en el que el ser gritaba «¡Ayuda!» y comparé su espectro con el de mi propia voz, grabada el día anterior. Visualmente eran casi idénticos, la característica de amplitud-frecuencia, el patrón de entonación, las frecuencias formánticas. Todo coincidía con un margen de error de 1 o 2%. Era una imitación increíblemente precisa, inalcanzable para cualquier animal imitador conocido por la ciencia, como el pájaro lirón. Pero había una diferencia. En el rango de frecuencias más alto, en el límite del oído humano, alrededor de 18 o 19 kHz, había un pico constante y de banda estrecha en la voz del imitador. Era un componente ultrasónico casi inaudible, que no estaba presente en mi voz. Era como un subproducto, un artefacto del proceso de generación del sonido. Quizás era la resonancia de alguna estructura biológica responsable del mimetismo. Este descubrimiento fue crucial. Había encontrado la firma acústica de la criatura. Era su punto débil.
Pasé el resto del día reforzando mis posiciones. Sabía que quedarme en la tienda era un suicidio. Era un refugio blando y vulnerable que se podía romper con un solo movimiento. Necesitaba un refugio sólido. Estudié mis mapas topográficos. A unas 2 millas al noroeste de mi campamento, en la ladera de una montaña, había un símbolo que indicaba una mina abandonada o una estructura. Los mapas no eran nuevos, pero era mi única oportunidad. Decidí trasladarme allí a la mañana siguiente. La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre fue la más tensa de mi vida. No dormí ni un minuto. Me senté en la tienda con el rifle sobre las rodillas y los auriculares conectados a un micrófono direccional. Cada media hora giraba lentamente el micrófono, escuchando el bosque sector por sector. El silencio era absoluto, antinatural. Ni siquiera se oían los ruidos nocturnos habituales. Parecía que todo el bosque se había quedado inmóvil, a la espera. La criatura no apareció. No hizo ni un ruido. Quizás se dio cuenta de que su primer intento había fracasado y ahora estaba cambiando de táctica. O simplemente observaba. Esta idea era mucho más inquietante que un ataque abierto. En la mañana del 1 de noviembre, tan pronto como amaneció, comencé a desmontar el campamento. Trabajé rápido, pero sin prisas, mirando constantemente a mi alrededor. Cada crujido de una rama me hacía quedarme inmóvil y levantar el rifle. La sensación de que te observaban era casi palpable. Dejé una de las cámaras en el lugar, apuntando hacia el claro donde estaba mi tienda. Si volvía, quería grabarlo. El camino hasta la mina abandonada me llevó casi 3 horas. Caminaba con la brújula, abriéndome paso a través de la espesa maleza. La mochila era pesada y la tensión me agotaba más que el esfuerzo físico. Intentaba elegir una ruta que me cubriera la espalda con salientes rocosos, minimizando las direcciones de un posible ataque. A mitad de camino me topé con él. Eran los restos de un ciervo. Al principio pensé que lo había matado un oso o un puma, pero al acercarme me di cuenta de que no era así. El cadáver no estaba destrozado ni devorado. Estaba aplastado. El tórax estaba hundido hacia adentro, los huesos de la pelvis y la columna vertebral convertidos en una masa informe. No había ni una gota de sangre alrededor. Era como si primero le hubieran sacado toda la sangre al animal y luego lo hubieran aplastado con una prensa hidráulica. En el suelo, alrededor del cadáver, se veía el mismo surco que alrededor de mi campamento. Conducía desde el ciervo hacia el interior del bosque. Ahora entendía la mecánica de la caza de esta criatura. Atraía a su presa con la voz y luego la aplastaba con su peso. Probablemente se alimentaba de sangre o de fluidos internos, succionándolos después de matar. Por fin llegué a mi destino. No era una mina, sino una vieja cabaña de un buscador de oro, construida, a juzgar por su estado, a principios del siglo XX. Estaba encajada en la ladera de la montaña y 3 de sus paredes estaban hechas de piedras toscas, mientras que la cuarta, con una puerta y una pequeña ventana, estaba construida con troncos gruesos y ennegrecidos por el tiempo. El techo se había hundido, pero en general se mantenía en pie. Era un escondite perfecto. Pasé alrededor de 1 hora registrando la cabaña. El interior estaba vacío, salvo por una capa de polvo, paja podrida y una estufa de hierro oxidada en un rincón. Barricé la ventana desde dentro con un par de tablas gruesas que encontré cerca y reforcé la puerta con un bloque de piedra. Ahora solo yo podía entrar en la cabaña. Después de colocar mi equipo, comencé a crear un sistema de alerta temprana. Instalé 2 sensores de movimiento en los accesos a la cabaña y los conecté a una alarma sonora en el interior. Apunté una de las cámaras directamente a la puerta. Luego me senté frente al portátil y escribí un pequeño script para mi programa de análisis de audio. El programa debía analizar en tiempo real el sonido captado por un micrófono direccional que había colocado en la ventana y buscar esa misma firma ultrasónica a una frecuencia de 19 kHz.
Si el programa detectaba una coincidencia con la firma superior al 95%, se encendía una alarma roja en la pantalla del portátil. Ahora ya no era solo una víctima. Tenía una herramienta que me permitía ver a través del engaño. Podía distinguir una voz humana real de una imitación. Al caer la noche, apagué la linterna y me sumergí en la espera. La cabaña estaba completamente a oscuras y en silencio. Las únicas fuentes de luz eran la pantalla del portátil y un pequeño LED verde en la alarma de los sensores de movimiento. Me senté de espaldas a la pared de piedra, con el rifle en ristre. El reloj avanzaba con una lentitud insoportable. 8 de la tarde, 10, medianoche. Hacia las 2 de la madrugada se oyó un ruido fuera. Era el llanto de una mujer, silencioso, lastimero. Provenía del barranco. «Ayuda, tengo mucho frío. Me he perdido», balbuceaba la voz. Apunté el micrófono en su dirección. En la pantalla del portátil se encendió inmediatamente un indicador rojo. El programa había registrado un pico ultrasónico. Era una trampa. La criatura cambió de voz, eligiendo una más indefensa, femenina. Era insistente. No reaccioné. El llanto continuó durante unos 10 minutos. Luego se desplazó y se apagó. La criatura probaba un nuevo señuelo. Una hora después, lo intentó de nuevo. Esta vez era una voz infantil. «Mamá, ¿dónde estás? Tengo miedo». El indicador volvió a encenderse. Seguí sentado, inmóvil, mirando la pantalla. Me sentía como el operador de un sonar en un submarino, escuchando a un destructor enemigo. Lo intentó 2 veces más durante la noche. Primero fue la voz de un hombre mayor que llamaba a su perro, llamado Buddy. Luego, de nuevo mi voz, pero esta vez no gritando, sino llamando tranquilamente. «Mark, ¿estás ahí? Soy Sam, del equipo de búsqueda. Te estamos buscando». Cada vez, el programa detectaba sin error la falsificación. La criatura probaba todas las opciones posibles, tratando de encontrar aquella a la que yo reaccionaría. No sabía que yo te oía perfectamente. Hacia la madrugada, cuando faltaba menos de 1 hora para el amanecer, se hizo el silencio. Dejó de intentarlo. Pensé que todo había terminado por hoy. Pero entonces se activó uno de los sensores de movimiento. La alarma emitió un pitido breve y agudo. El sensor estaba instalado a 30 metros de la cabaña, en el sendero que subía por la ladera. Me arrastré lentamente hasta la ventana. Aparté la tabla unos centímetros y miré por la rendija. Todavía estaba demasiado oscuro para ver nada. Pegué la oreja a la pared. Silencio. Y entonces oí un nuevo ruido. No venía de fuera. Sonaba justo detrás de mí, desde dentro de la cabaña. Era un ruido sordo y rasposo. Provenía de la pared de piedra trasera, la misma que creía que era monolítica y que estaba unida a la roca. El chirrido era como si alguien estuviera moviendo lentamente una piedra pesada. Me giré bruscamente y dirigí el haz de luz de la linterna hacia la pared. En el centro del muro, entre 2 enormes rocas que no había visto antes, había una estrecha rendija vertical, y desde esa rendija me miraba algo oscuro y húmedo. No emitía ningún sonido, simplemente estaba allí. La criatura no intentaba entrar desde fuera, ya estaba dentro. Esperaba en la roca, de la que parecía formar parte la cabaña. En teoría, ahora podía distinguir el habla real de la imitación en tiempo real. Establecí el umbral en un 95% de coincidencia. Ahora solo quedaba esperar a que volviera a hablarme y esperar que el programa no fallara. Pero no había tenido en cuenta una cosa. No siempre necesitaba hablar. En el momento en que el haz de luz de la linterna sacó de la oscuridad una masa húmeda y oscura de la grieta de la pared, el tiempo se ralentizó para mí. Mi mente, entrenada para recopilar y analizar datos, comenzó a registrar los detalles con precisión distante. La masa no tenía una forma definida. Era de color negro carbón, con un brillo lustroso, como el de la obsidiana mojada. No tenía ojos,
extremidades ni ningún órgano reconocible. Simplemente estaba allí, llenando el hueco entre los cantos rodados. Pulsaba ligeramente, al ritmo de un zumbido sordo y grave, que ahora sentía más en el pecho que en los oídos. No disparé. No había nada a lo que disparar, ningún objetivo claro. Además, el instinto me decía que una bala del calibre 388 contra una masa capaz de mover un peñasco de varias toneladas sería inútil. Empecé a retroceder lentamente, paso a paso, hacia la puerta, sin apartar el haz de la linterna de la grieta. La masa oscura se retiró con la misma lentitud hacia el interior de la pared, y el chirrido de piedra contra piedra se reanudó, esta vez más fuerte. El bloque se desplazaba, cerrando el paso. La criatura no atacó. Me estaba mostrando que la pared no era un obstáculo para ella, que mi refugio era su hogar. Llegué a la puerta. Mis manos, temblorosas por la adrenalina, encontraron con dificultad el pesado bloque de piedra con el que la había bloqueado desde dentro. Tenía que apartarlo. Cada movimiento, cada roce de la piedra contra el suelo de madera, parecía ensordecedor en ese silencio. A mis espaldas, en la pared, reinaba el silencio. Era peor que el chirrido. No sabía dónde estaba ahora ni qué estaba haciendo. Por fin, el bloque cedió. Lo aparté un palmo hacia un lado. Eso fue suficiente. Arranqué el pestillo de madera, abrí la puerta de par en par y salí a la fría niebla del amanecer. No perdiste tiempo en cerrarla. Solo cogiste lo que tenías a mano: el rifle, la mochila con el portátil y el equipo más necesario, y el teléfono satelital del cinturón. Todo lo demás, la tienda de campaña, las provisiones, parte del equipo, se quedó en la cabaña trampa. Corrí sin mirar por dónde iba, tropezando con raíces y piedras, con un solo pensamiento: alejarme lo más posible de aquel lugar. El bosque en la penumbra del amanecer es un laberinto de sombras y siluetas engañosas. Te orientabas solo con la brújula del reloj, tratando de mantener el rumbo hacia el este, en dirección opuesta al desfiladero donde habías oído la voz por primera vez. No sabías si te perseguía. No oí ningún ruido de persecución, pero eso no significaba nada. La criatura que se movía dentro de la roca no dejaba rastros ni hacía ruido, a menos que quisiera. Una hora más tarde, cuando el cielo comenzó a clarear, me quedé sin aliento. Los pulmones me ardían y las piernas me temblaban. Me detuve, apoyándome contra el tronco ancho de un abeto, e intenté recuperar el aliento. Estaba en la ladera de una colina cubierta de un bosque disperso. Delante, a unos 300 metros, se divisaba una cadena montañosa rocosa, casi desprovista de vegetación. Era lo que necesitabas: un espacio abierto, un lugar donde no era posible acercarse sigilosamente por la superficie. Llegué a la cordillera justo en el momento en que los primeros rayos del sol tocaban las cimas de las montañas. Era una meseta desnuda de losas de granito, del tamaño aproximado de un campo de fútbol. No había refugio contra el viento ni las inclemencias del tiempo, pero desde allí se tenía una vista de 360 grados. Encontré un pequeño hueco en la roca que podía servir de protección contra el viento, y me dejé caer sobre la piedra. Lo primero era evaluar la situación. Revisé el contenido de la mochila. El portátil y el disco externo con los datos estaban intactos. El teléfono satelital funcionaba. Tenía un cuchillo, una navaja multiusos, un botiquín, una cantimplora llena de agua y 2 barritas energéticas. El rifle y la pistola con los cargadores llenos, más 2 cargadores de repuesto para cada uno. Era muy poco para sobrevivir, pero suficiente para seguir trabajando. Tenía 2 opciones. Podía intentar llegar hasta el coche, que estaba a no menos de 10 millas en línea recta, a través de terreno salvaje. Era una opción obvia, pero extremadamente arriesgada. Estaba agotado física y mentalmente, y la criatura ahora sabía que yo era una amenaza, o al menos un objeto de gran interés. La segunda opción era usar el teléfono satelital, pedir ayuda. Pero
¿Qué dirías? Me persigue una forma de vida geológica que imita las voces. En el mejor de los casos, te tomarían por un loco. En el peor, enviarían un equipo de búsqueda que se convertiría en un nuevo señuelo para la criatura. No podía asumir tal responsabilidad. Quedaba la tercera opción, la del explorador. Habías sobrevivido al contacto directo. Habías conservado los datos. Tenías que analizarlos mientras fuera posible. Quizás en ellos se escondía la clave para comprender la naturaleza de esa criatura, y por consiguiente, para tu salvación. Abriste el portátil, conectaste el disco externo y te pusiste a trabajar. La pantalla brillaba desagradablemente en el aire de la mañana. Abrí el mapa de la zona y marqué todos los puntos que conocía. El lugar donde encontraron el campamento de David Barlow, la última ubicación conocida de los hermanos Peterson. El punto donde grabé el primer sonido anormal, el lugar donde oí llorar. Mi primer campamento, la cabaña. Todos los puntos formaban un grupo en la parte noroeste del triángulo que estaba investigando. Entonces empecé a pensar en sus habilidades, mimética sonora, una fuerza increíble que le permitía romper huesos y mover piedras, movimientos sin dejar rastro, y lo más importante, la capacidad de aparecer de una roca que a primera vista parecía sólida. Este último detalle no me dejaba tranquilo. No se parecía a un animal que se esconde en una cueva. Se parecía a un animal para el que la roca es su hábitat. No solo llevaba conmigo mapas topográficos, sino también mapas geológicos detallados de la zona, que había descargado durante la preparación. Las montañas de San Juan son los restos de un enorme campo volcánico. Millones de años de actividad han creado aquí un complejo sistema de lava solidificada, toba, brechas e innumerables grietas y cavidades. Abrí el mapa geológico y lo superpuse al mapa con mis puntos. Lo que vi me hizo olvidar el frío y el cansancio. Todos los puntos, sin excepción, no solo estaban situados uno al lado del otro, sino que seguían estrictamente el contorno de una formación geológica concreta. Era la zona de contacto entre rocas graníticas antiguas y toba volcánica más joven y porosa. Esa línea serpenteaba a lo largo de toda la zona. Los lugares donde desaparecieron y donde yo había entrado en contacto con la criatura no eran casuales. Estaban vinculados a la geología. Amplié la escala. Mi cabaña trampa estaba justo en esa línea. La pared trasera, hecha de cantos rodados, era, en esencia, la salida de la roca volcánica a la superficie. La criatura no entró en la cabaña. Salió de la pared, porque la pared misma era parte de su mundo, de su sistema de túneles. De repente, todo encajó. El surco que dejaba no se arrastraba por la superficie, se movía directamente debajo de ella, en el suelo suelto o en las capas superiores de la roca, y su cuerpo empujaba la tierra hacia arriba. La ausencia de huellas. No necesitaba patas para moverse dentro de su entorno. La capacidad de mover tan rápidamente la fuente del sonido. Simplemente lo transmitía desde diferentes salidas de su red subterránea. No estaba lidiando con un criptido en el sentido clásico, con una rara especie de carne y hueso que se esconde en los bosques. Me enfrentaba a algo en el límite entre la biología y la geología, con un litófago, un devorador de piedras, o más bien, con una criatura que vivía en ellas. Una forma de vida que había evolucionado para utilizar las cavidades y grietas subterráneas como sistema circulatorio de su territorio. Y las personas que entraban en esa zona se convertían para él en simple alimento, fácil de atraer imitando los sonidos de sus congéneres. Esta revelación lo cambió todo. No estaba en territorio enemigo, estaba directamente sobre él. Toda esa zona de la cordillera era su cuerpo, su guarida. Eché un vistazo al indicador de batería de mi portátil. Quedaba menos del 20%. Rápidamente copié todos los archivos importantes, el análisis de voz, los mapas, mis notas, en una memoria USB cifrada,
y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. Luego saqué el teléfono satelital. El plan había cambiado. Tenía que transmitir esa información. Aunque me consideraran un loco, esa información debía conservarse. Marqué el número de tu único contacto de emergencia. Era el doctor Alan Feynman, mi antiguo director científico, un profesor de geología jubilado y canoso, la única persona en el mundo que no solo creía en tu trabajo, sino que también lo financiaba en parte. Vivía en Arizona. Después de varios tonos largos, respondió. «Alan, soy Mark», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Mark, ¿qué diablos pasa? Se suponía que ibas a estar fuera de cobertura una semana más», dijo con voz preocupada. «Tengo problemas graves. Escucha con atención, puede que tenga poco tiempo». Y empecé a hablar, rápido, conciso, exponiendo solo los hechos, las desapariciones, las voces, la firma acústica, la cabaña, la referencia geológica. Hablé durante unos 3 minutos, tratando de transmitir la esencia de mi hipótesis sobre la forma de vida litobionte. Al otro lado de la línea, silencio. Luego Alan habló, con voz tensa. «Mark, ¿dónde estás ahora? ¡Coordenadas exactas!». Le dicté la latitud y la longitud que marcaba mi reloj. «Quédate donde estás. No te muevas. Bajo ninguna circunstancia bajes de esa cresta. ¿Me has entendido? Quédate en el granito al descubierto. Pensaré en algo. Me pondré en contacto». Su voz se interrumpió. La comunicación se cortó. Miré la pantalla del teléfono. Sin señal. Volví a marcar el número. Lo mismo. Y entonces lo oí. El sonido no provenía del bosque, ni del barranco. Estaba muy cerca. Era la voz de Alan Feynman. Una copia perfecta, la misma que acababa de oír por el teléfono. «Mark, maldita conexión. ¿Me oyes? Te he dicho que no te muevas». La voz provenía de una pequeña grieta en la losa de granito, a solo 3 metros de mí. Miré la pantalla de tu portátil, que seguía abierta. El programa de análisis de audio estaba en silencio. El indicador no se encendía. No había ninguna señal ultrasónica en esa voz. La criatura había escuchado tu conversación y había aprendido, había evolucionado, había eliminado su único defecto. Cerré el portátil. Mi plan de llegar al coche ahora parecía ingenuo. No solo estaba tratando de cruzar el bosque donde habitaba un depredador, estaba caminando sobre su espalda. Cada paso que daba en esa tierra era un paso sobre su cuerpo, y ahora que lo sabía todo sobre mí, dudaba que me dejara marchar. El silencio que siguió al silencio de Alan en la grieta era más denso y pesado que la roca sobre la que estaba sentado. Mi herramienta más fiable, la tecnología que me permitía aportar algo de orden al caos de lo anormal, había perdido todo su valor. Peor aún, se había vuelto en mi contra. La criatura no solo había aprendido a eludir la protección, me lo había demostrado, dejándome claro que ahora era ella quien establecía las reglas. Ya no podía confiar en ningún sonido. La voz de la roca repitió, esta vez con un tono de preocupación. «Mark, ¿estás herido? ¿Por qué no respondes? Recibe». No me moví. Miré la grieta, la oscura cicatriz en la cara del granito. Era una prueba. Esperaba tu reacción para evaluar la eficacia de su nueva táctica. Cualquier respuesta, cualquier movimiento hacia la grieta, confirmaría que el señuelo había funcionado. Me quedé donde estaba. Mi única suposición tácticamente correcta, confirmada por el comportamiento de la criatura en la cabaña, era que esa antigua y densa losa de granito era un obstáculo para él. Quizás era demasiado dura para sus métodos de desplazamiento, o tal vez su composición química le resultaba desagradable. Esa losa era mi isla en un océano de geología hostil, y no iba a abandonarla por unos trucos vocales. Al darse cuenta de que no reaccionaba, la criatura cambió de estrategia. Comenzó una guerra psicológica. Tras media hora de silencio, desde otra grieta, esta vez a mi izquierda,
Se oyó mi propia voz, pero no gritando, sino con la que grababa mi diario de audio. Día 7. La batería se está agotando. Las reservas están a punto de acabarse. Me equivoqué al evaluar los riesgos. Eran frases exactas de mi informe del día anterior. Se revolvía en mi memoria, utilizando mis propios miedos y dudas para quebrantarme. Saqué los tapones para los oídos del botiquín y me los metí bien en los oídos. El mundo de los sonidos desapareció, sustituido por un sordo zumbido de sangre en la cabeza. Ahora solo confiabas en tu vista. Escaneaste metódicamente el perímetro de tu isla de granito, fijándote en cada grieta, en cada sombra en el límite con el bosque. Hacia el mediodía, aplicó una nueva táctica. En el borde de la meseta, donde comenzaba el bosque, viste movimiento. 2 figuras, un hombre y una mujer con chaquetas de montaña de colores vivos. Caminaban sin prisa, riendo y señalando algo a lo lejos. Parecían totalmente reales, pero no emitían ningún sonido. Más bien, yo no los oía debido a los tapones para los oídos, pero sabía que era una ilusión. Nadie podía estar allí por casualidad. Era un engaño visual. ¿Cómo? ¿Una proyección? ¿Un complejo juego de luces y sombras en el límite de la visión? No lo sabía. Las figuras pasaron por el borde del bosque y se desvanecieron tan repentinamente como habían aparecido. La criatura estaba comprobando todos tus canales de percepción. El día se alargaba interminablemente. El viento frío no cesaba, sacando los restos de calor de tu cuerpo. Te comiste una barrita energética y bebiste unos sorbos de agua. Había que ahorrar. Al atardecer, el cielo se cubrió de pesadas nubes plomizas. Empezó a llover. Al principio era una lluvia fina y fría, pero pronto se convirtió en un aguacero. La noche en la meseta abierta bajo la lluvia torrencial se convirtió en la peor de mi vida. Me puse todo lo que tenía, pero la fina chaqueta se empapó rápidamente. La temperatura bajó casi a 0. El cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. La hipotermia ya no era solo una amenaza, sino un hecho. Los truenos y los relámpagos convirtieron la noche en una pesadilla estroboscópica. El ruido de la lluvia y el viento era ensordecedor, así que me quité los tapones para los oídos. En ese caos de sonidos, cualquier ruido de un ser vivo se habría ahogado. Fue en medio de la tormenta cuando lo vi. No era una ilusión. Un relámpago iluminó por un instante el extremo más alejado de la meseta, y a la luz vi un movimiento. De una amplia grieta tectónica que dividía la losa de granito, se elevaba lentamente algo negro. No parecía un animal. Era una columna del mismo material negro y húmedo que había visto en la cabaña. Con un diámetro de aproximadamente 1 pie, se elevó 6 o 7 pies sobre el suelo, curvándose ligeramente, como un gusano gigante y ciego que exploraba un mundo nuevo. No tenía ningún órgano, pero sentí que miraba en tu dirección. No se acercaba. Simplemente flotaba en el aire, balanceándose con el viento. Lo observé a través de la mira telescópica del rifle. La cruz apuntaba directamente al centro de la masa oscura. Pero volví a no disparar. No era un ataque, era una demostración de fuerza. Me estaba mostrando que el granito no era una protección absoluta, que podía aparecer incluso allí, si quería. A los pocos minutos, la columna se retiró lentamente por la grieta, dejando tras de sí solo piedra mojada. Sobreviví a esa noche, pero por la mañana estaba al borde del agotamiento físico. La lluvia había cesado, pero todo mi cuerpo era un solo bloque de frío y dolor. Se acabó el agua de la cantimplora. Sabía que si me quedaba allí un día más, moriría de hipotermia y deshidratación. La criatura podía simplemente esperar. El tiempo jugaba a su favor. Había que actuar, había que arriesgarse. Saqué el teléfono satelital. La batería estaba casi agotada, pero la pantalla aún se iluminaba. Abrí los mapas guardados y empecé a buscar frenéticamente. Tenía que haber algo, algún punto de referencia, algún objetivo. Y lo encontré.
A unas 3 millas al sureste, en la ladera de la montaña vecina, había un símbolo que antes había ignorado. Estación de bombeo, fuera de servicio. Una vieja estación de bombeo que probablemente abastecía a una de las minas. Lo más probable es que solo quedaran ruinas, pero era una construcción hecha por el hombre. Eso significaba que había metal, tuberías, mecanismos. En mi cabeza comenzó a formarse una teoría desesperada, casi descabellada. Los restos de un ciervo, aplastado, pero no devorado, bebido, sangre, hemoglobina, hierro. ¿Y si ese ser necesitaba ciertos oligoelementos para su metabolismo que obtenía de la sangre de sus víctimas? ¿Y si su propia biología, basada quizá en el silicio, como yo suponía, interactuaba mal con el hierro concentrado o sus óxidos? Óxido. Era una suposición descabellada, basada en pruebas indirectas y pura intuición, pero era lo único que tenía. La estación de bombeo era un laberinto de decenas, si no cientos, de metros de viejas tuberías de hierro oxidado. Podía ser tu única oportunidad. Tenía que irme. Quedarse allí significaba una muerte segura. Moverse era casi seguro, pero con una remota posibilidad. Me puse de pie. Los músculos se me acalambraron por el frío y la cabeza me daba vueltas. Miré hacia donde, según el mapa, se encontraba la estación. Y en ese momento, la voz volvió a sonar desde la grieta a mis pies. La voz de Alan, tranquila, casi paternal. «No te vayas, Mark. No hagas tonterías. Aquí estás a salvo. Allí solo hay roca». No había amenaza en su voz. Era una afirmación, una constatación de un hecho. No intentaba engañarme. Intentaba mantenerme en mi isla, donde moriría lenta y previsiblemente. Controlaba la situación hasta tal punto que podía permitirse decir la verdad. Lo ignoré. Tras respirar hondo y con dificultad, me obligué a levantar la pierna y a pasarla por el borde de la losa de granito. Mi bota se posó sobre la tierra blanda y húmeda, cubierta de musgo. Di un paso. La tierra bajo mis pies me pareció cálida, o tal vez solo me lo pareció. Cada paso que daba alejándome de la meseta de granito era un paso hacia otro mundo. La tierra cálida bajo mis pies. Decidí que era producto de mi imaginación, un síntoma de hipotermia. Confiar en tus sensaciones era un lujo inasequible. Avanzabas confiando en 3 cosas: la brújula de tu muñeca, el mapa en la pantalla de tu teléfono, cuya batería estaba a punto de agotarse, y una fe obstinada e irracional en tu hipótesis sobre el hierro. El bosque te recibió con un silencio hostil. La criatura se calló. No había voces ni ilusiones. Ese silencio era más opresivo que los gritos. Significaba el paso a una nueva etapa. Antes jugaba conmigo como con un ratón en un laberinto. Ahora que había abandonado la zona segura y me adentraba decididamente en su territorio, el juego había terminado. Comenzó la caza. Caminaba, consultando constantemente el GPS. Mi ruta discurría a través de un espeso bosque de abetos, por una ladera cubierta de piedras pequeñas y movedizas. Cada paso iba acompañado del crujido de la grava. Sabía que para la criatura yo era un punto brillante y ruidoso en su papiel. No intentaba hacer ruido. Era inútil. Mi única esperanza era la velocidad. Al cabo de 1 hora, empecé a notar algo extraño en mi entorno. Al principio era un grupo de árboles cuyos troncos estaban curvados de forma antinatural, como si los hubieran retorcido lentamente durante muchos años. Todos estaban inclinados hacia un punto en el centro de un pequeño claro, como si se inclinaran ante un ídolo invisible. El claro estaba desprovisto de vegetación y el suelo era oscuro y suelto. Rodeé el lugar describiendo un amplio arco. Entonces comenzaron las alucinaciones acústicas, pero más sutiles que antes. Oía el sonido de tu propia respiración, pero no provenía de tu pecho, sino de algún lugar detrás de ti, al ritmo de tus pasos. Te detuviste y el sonido cesó. Seguí caminando y se reanudaba. Era un método sofisticado de presión psicológica que te obligaba a mirar constantemente a tu alrededor.
gastando energía y concentración. Pronto, la criatura intentó desviarme de mi rumbo. A mi derecha, a unos 800 metros, se oyó el sonido distintivo de un motor en marcha, similar al de un generador diésel. El sonido era constante, real. Cualquier persona perdida se habría dirigido hacia él como hacia un faro de civilización. Miré el mapa. En esa dirección no había nada más que bosques y rocas. La estación de bombeo, mi objetivo, se encontraba casi directamente delante de mí. Era una trampa. La criatura utilizó tu propia lógica, sabiendo que buscabas objetos artificiales, y creó un objetivo falso. Ignoraste el sonido y seguiste adelante obstinadamente, confiando solo en el punto brillante de la pantalla del teléfono. A mitad de camino de la estación, me topé con él. En el suelo, cubierto de agujas de pino, yacía una mochila azul de turista. Estaba descolorida y rota. La reconocí inmediatamente por la descripción del informe del sheriff. La mochila de David Barlow, el primero de esta cadena de desapariciones. Me arrodillé y la examiné. La tela no estaba rasgada por garras ni dientes. Las costuras se habían separado, como si la mochila hubiera sido estirada desde dentro con una fuerza enorme. Desabroché las hebillas. Dentro había varias cosas, todas ellas con marcas de una presión increíble. El casco de aluminio estaba aplastado como una tortita. El libro de tapa blanda se había convertido en un ladrillo de papel prensado. Pero lo que me llamó la atención fue una pequeña cámara digital en una funda, a prueba de golpes. La saqué. La carcasa estaba agrietada, pero no aplastada. Pulsé el botón de encendido. No hubo reacción. La batería se había agotado hacía tiempo, pero la tarjeta de memoria de la ranura podía haber sobrevivido. Era un pequeño fragmento de información, quizás las últimas imágenes tomadas por Barlow. Saqué la tarjeta de memoria, la envolví en un trozo de polietileno del botiquín y la guardé en el mismo bolsillo donde estaba el pendrive con mis datos. Era un deber para con la persona que había recorrido ese camino antes que tú. Seguí adelante. El terreno comenzó a cambiar. Aparecieron los primeros indicios de actividad industrial. Del suelo sobresalían trozos de cable de acero oxidado. La escoria crujía bajo mis pies. Vi 2 postes de madera podridos, entre los que en otro tiempo colgaban cables. Me estaba acercando. Y entonces, la tierra bajo mis pies se estremeció. No era actividad sísmica. Era una vibración breve y potente, como si un animal gigante se hubiera dado la vuelta en lo profundo de la tierra. Me quedé inmóvil. La vibración se repitió, esta vez con más fuerza. Delante, a unos 50 metros, la ladera de la colina se onduló. El suelo se hinchó, formando un montículo de varios metros de altura que se movió lentamente hacia ti. La criatura ya no se escondía. Se movía bajo tierra, tratando de cortarte el paso. Eché a correr. Corría sin prestar atención a las ramas que me azotaban la cara, saltando por encima de los árboles caídos. El montículo de tierra se movía en paralelo a ti. Era más rápido, pero tú corrías en línea recta y él en arco. Eso te dio unos segundos de ventaja. Salí a un espacio abierto y me detuve en seco. Allí estaba, la estación de bombeo. Era una visión deprimente. Un edificio de ladrillo semiderruido con el techo derrumbado. Junto a él, el esqueleto de una torre de agua metálica. Y por todas partes, tuberías. Gruesas tuberías de hierro fundido de al menos medio metro de diámetro, cubiertas de una gruesa capa escamosa de óxido rojo oscuro. Salían del edificio de la estación de bombeo y bajaban por la ladera, perdiéndose en el bosque. Alrededor de la estación reinaba un silencio absoluto y sepulcral. Las voces, las vibraciones, el movimiento del suelo. Todo se había detenido. Estabas en la frontera entre 2 mundos. A tus espaldas, un bosque vivo, respirante y hostil. Delante, el reino muerto del hierro oxidado. La criatura se detuvo en la frontera. No se atrevía o no podía entrar en ese territorio. Lentamente, con el rifle en ristre, di un paso hacia la plataforma frente a la estación. No pasó nada.
Me acerqué a uno de los enormes tubos. De él emanaba un aire frío y un olor a metal húmedo. Extendí la mano y toqué su superficie. Mis dedos sintieron la textura áspera y rugosa de la corrosión antigua. Saqué mi cuchillo. Con la punta arranqué un trozo de óxido del tamaño de una uña. Cayó al suelo, desintegrándose en un polvo fino de color naranja oscuro. Me agaché y me quedé observando. Al principio no pasó nada, pero al cabo de unos segundos me di cuenta. La tierra sobre la que había caído el polvo comenzó a cambiar. Se oscureció, como si se hubiera impregnado de ácido. Apareció un humo apenas perceptible con un olor químico penetrante. La tierra alrededor del óxido comenzó a burbujear y encogerse, formando un pequeño hoyo, como si fuera carne viva quemada. Me enderecé y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. La teoría era correcta. La hipótesis descabellada y basada en conjeturas resultó ser cierta. El óxido era veneno para él. El óxido de hierro concentrado provocaba una reacción violenta y negativa en sus tejidos, en su geología, y ahora tenía un arma en mis manos. La conciencia de que tenía un arma, por primitiva que fuera, lo cambió todo. La espera pasiva de la muerte dio paso a una actividad febril. Ya no era solo una víctima que huía, podía contraatacar. Mi principal objetivo era prepararme para la huida. Pasé las siguientes horas explorando la estación de bombeo. El edificio era peligroso, vigas oxidadas a punto de derrumbarse y agujeros en el suelo. Pero era tu arsenal. En una esquina de la sala de máquinas encontraste lo que buscabas. Un rollo de manguera de incendios vieja. Estaba cubierta de moho y endurecida por el tiempo, pero tras golpearla varias veces contra el suelo de hormigón se ablandó y pude estirarla. Estaba hueca por dentro. El contenedor perfecto. Metódicamente, centímetro a centímetro, rasqué con un cuchillo la oxidación de las enormes tuberías. Era un trabajo lento y agotador. El óxido se desprendía en forma de polvo fino y corrosivo que se metía en la nariz y te irritaba la garganta. Llenaste toda la manguera con óxido, apretándolo bien. El resultado fue una salchicha, larga y pesada, que pesaba unos 10 kilos. Me la eché al hombro. Luego encontré varias latas viejas y las llené de óxido hasta arriba, creando 3 granadas improvisadas. Tu arsenal estaba listo. Ahora necesitabas un plan. El objetivo seguía siendo el mismo, el coche. Pero el camino hacia él ya no era una huida precipitada. Se trataba de una operación cuidadosamente planificada. Ibas a utilizar el óxido para crear un pasillo estéril, una línea en el suelo por la que la criatura no pudiera pasar. Ibas a dibujar literalmente tu camino hacia la salvación sobre su cuerpo. Pero primero había que hacer una prueba. La hipótesis, confirmada en terreno firme, debía funcionar contra un enemigo activo. Me acerqué al límite de la zona segura de la estación, donde terminaba la tierra oxidada y comenzaba el bosque. Respiré hondo y di 10 pasos hacia adelante, hacia el territorio de la criatura. Esperé. Pasó 1 minuto, 2, y entonces la tierra bajo mis pies vibró. Al principio débilmente, luego cada vez más fuerte. A 20 metros de mí, el suelo comenzó a hincharse. La criatura había reaccionado a mi intrusión. Se dirigía hacia mí. Cuando el montículo de tierra alcanzó una altura de unos 30 centímetros y comenzó a moverse hacia mí, actué. Cogí una de las latas de conserva y la lancé con todas tus fuerzas para que cayera justo delante del montículo en movimiento. El efecto superó todas tus expectativas. En el momento en que la lata golpeó el suelo y el polvo oxidado se esparció por la superficie, se oyó un sonido. No era una voz, era su propio sonido, real. Un chillido agudo y desagradable, como el chirrido de miles de trozos de metal contra el cristal. Era tan potente que lo sentí físicamente como un golpe en los tímpanos. La tierra hinchada se estremeció en una convulsión furiosa.
Del lugar donde había caído el óxido, salió un humo espeso, amarillento y grisáceo, con un olor repugnante a ozono y materia orgánica quemada. El montículo de tierra se derrumbó y se retiró hacia atrás, hundiéndose como una extremidad quemada. Retrocedí hacia el interior de la estación, aturdido y conmocionado. El arma funcionaba. Funcionaba incluso demasiado bien. No solo lo ahuyentaba, le causaba un dolor insoportable. Esta constatación no me produjo alegría, solo una fría determinación. Estaba listo. Revisé mi escaso equipo y fijé las granadas a mi cinturón. El camino era largo, unas 5 millas en línea recta, pero tenía que recorrerlo. Empecé mi marcha. Caminaba despacio y con método. Con una mano sostenía el rifle y con la otra el extremo de la manguera de incendios, de la que caía al suelo un fino chorro continuo de óxido. Detrás de ti quedaba una estrecha línea naranja, tu marca en el suelo, tu única protección. La criatura no se rendía. No podía cruzar la línea, pero avanzaba en paralelo a ti, bajo tierra. Sentías constantemente una vibración a tu izquierda o a tu derecha. Y volvió a utilizar las voces, pero ahora con otro propósito. No para atraerte, sino para distraerte. Cuando pasaba por encima de un árbol caído, tratando de no romper tu línea oxidada, oí un grito desesperado de mujer detrás de ti. ¡Cuidado! ¡Detrás! Instintivamente te sobresaltaste y casi se te cae la manga. Una trampa. Contaba con tus reflejos. Me obligué a no reaccionar. 2 horas más tarde me topé con un problema. Mi reserva de óxido se estaba agotando. La manga se había vuelto notablemente más ligera, y delante de mí me esperaba un obstáculo importante que había visto en el mapa, pero cuyo alcance no había valorado. Era un río. No era un arroyo, sino un río de montaña de 40 pies de ancho, con una corriente rápida. Mi táctica aquí era inútil. La óxido, al entrar en contacto con el agua, se lavaría instantáneamente. No podría crear una barrera. Estaba atrapado. Detrás y a los lados, la criatura. Delante, una barrera de agua insuperable. Me quedé de pie en la orilla, pensando febrilmente. La criatura también lo entendía. La vibración del suelo en mi orilla cesó, pero sabía que estaba allí, en la otra orilla. Estaba esperando. Me había acorralado. Empecé a examinar la orilla en busca de alguna solución. Quizás había algún árbol caído que pudiera servir de puente, y entonces los vi. En los salientes rocosos junto al agua crecían unas extrañas formaciones cristalinas. No se parecían al cuarzo o al mica habituales. Tenían una estructura compleja y ramificada, como corales petrificados, y eran semitransparentes, con un tono lechoso. Me acerqué. Dentro del cristal más grande, del tamaño de una cabeza humana, algo brillaba tenuemente. Una luz pulsante, fría y azulada que se encendía y se apagaba con una periodicidad lenta y regular. Comprendí que no se trataba de minerales. Era otra forma de manifestación del ser. Quizás sus órganos de filtración, o algo parecido a riñones que expulsaban los desechos de su actividad vital al río, o, lo que era peor, su sistema reproductivo. Estaba de pie en la orilla, atrapado entre 2 amenazas. En la otra orilla me esperaba el cuerpo invisible de la criatura, su masa principal, y en esta orilla estaba rodeado por sus órganos luminosos e incomprensibles. Y entonces oí un nuevo sonido. No provenía del bosque ni de debajo de la tierra. Provenía de los cristales. No era una voz, era un sonido grave, rítmico, zumbante, similar al rugido de un transformador. Vibraba en el aire y lo sentía en todo el cuerpo. Los cristales comenzaron a brillar con más intensidad y su pulsación se aceleró. Reaccionaban a tu presencia. Tu arma era inútil contra el agua y la criatura lo sabía. Esperaba en la otra orilla. Aquí, en esta orilla, no estabas solo. Y no estabas seguro de que lo que brillaba en las rocas fuera menos peligroso que lo que se movía bajo tierra.
Me encontraba en una situación sin salida. El río era una barrera infranqueable para tu única arma, y los cristales brillantes de la orilla te inquietaban cada vez más. Su zumbido rítmico y su luz pulsante creaban una atmósfera hipnótica y opresiva. Estaba seguro de que no se trataba de simples formaciones pasivas. Eran órganos, los ojos y los oídos de una criatura, expuestos en la superficie donde su cuerpo principal era ciego. Tenía que comprobar esta teoría. Me quedaba muy poco óxido en una de las latas. Era un riesgo enorme. No sabía cuál sería la reacción, pero quedarse allí, esperando a debilitarme por el hambre, era equivalente al suicidio. Elegí un cristal más pequeño, aislado del resto. Crecía en una grieta de la roca, junto al agua. Me acerqué a él, sintiendo cómo su vibración de baja frecuencia atravesaba las suelas de mis botas. La luz en su interior latía con más intensidad. El zumbido se hizo más agudo, como si se centrara en mí. Con mano temblorosa, abrí el frasco y vertí con cuidado una pizca de polvo oxidado directamente sobre la base del cristal, donde se unía con la roca. La reacción fue instantánea y totalmente diferente a la que había tenido con la tierra. No hubo humo ni silbidos. En cambio, el zumbido se interrumpió bruscamente, como si hubieran apagado un interruptor. La luz pulsante dentro del cristal parpadeó convulsamente varias veces, como una lámpara fluorescente que se apaga, y se extinguió. La estructura cristalina transparente se enturbió en un segundo. Se volvió lechosa y opaca, como un ojo enfermo cubierto de cataratas. Lo había cegado. Durante un segundo reinó el silencio absoluto, y luego, desde la otra orilla del río, se oyó un rugido. Era el mismo chillido agudo que había oído cuando utilicé el óxido por primera vez, pero esta vez era 10 veces más fuerte, lleno no solo de dolor, sino de una furia incomparable. Era el rugido de un dios herido. Toda la orilla opuesta tembló. Los árboles se balanceaban como si fuera un huracán. La criatura estaba furiosa porque le había dañado un órgano vital, y en su furia cometió un error. Una enorme parte de la orilla opuesta, decenas de toneladas de rocas, tierra y raíces, comenzó a elevarse del suelo. No era solo tierra hinchada, era una parte gigantesca de su cuerpo, una pseudópodia del tamaño de una casa pequeña. Se elevó en el aire, tapando el cielo por un instante, y luego cayó con un estruendo ensordecedor a través del río, apuntando al lugar donde yo estaba. Salté en el último momento. El puente viviente se estrelló contra mi orilla con una fuerza monstruosa, levantando una nube de salpicaduras y escombros de piedra. Se detuvo a solo unos metros de mí. Era mi única oportunidad. El puente era tosco, inestable, y su superficie no era tierra normal, sino una masa desnuda, húmeda y oscura de la propia criatura, mezclada con restos de rocas. No lo pensé 2 veces. Arranqué la manguera de incendios de mi hombro, la apunté hacia la superficie del puente y eché a correr. La oxidación se desprendió en una amplia franja naranja que cayó directamente sobre la carne desnuda de la criatura. El puente bajo mis pies cobró vida. Se estremeció y vibró, tratando de arrojarme al agua turbulenta. El rugido de la criatura ahora resonaba justo debajo de mí, mezclándose con el estruendo de las piedras que se rompían y de mis propios huesos, o eso me parecía. Corría sin mirar a los lados, concentrado solo en mantener el equilibrio y no romper la línea oxidada que me salvaba la vida. Todo mi camino a través del río fue un camino de agonía para ese titán. Llegué a la otra orilla en el momento en que los últimos granos de óxido se desprendieron de la manga. Salté a tierra firme y sin mirar atrás, corrí hacia el bosque. A mis espaldas, oí cómo el puente viviente se derrumbaba con estrépito en el río. Estaba al otro lado, sin armas, perseguido por una criatura herida y enfurecida hasta el límite. El bosque era diferente aquí, más oscuro, sombrío.
Muchos árboles estaban enfermos, cubiertos de extrañas protuberancias parecidas a los cristales del río. Corría guiándome por el GPS de mi teléfono, cuya batería indicaba que solo le quedaba un 5%. El coche estaba a solo 1 milla de allí. El sprint final. La tierra volvió a vibrar. Ahora era constante, me perseguía. La criatura sabía dónde estaba y acortaba la distancia. Salí corriendo al claro y me quedé inmóvil. En el centro había lo que solo podía ser el punto final de todas las desapariciones. Era un agujero perfectamente redondo en el suelo, de unos 9 metros de diámetro. Sus bordes descendían suavemente, como un embudo, hacia la oscuridad. La superficie de este embudo era lisa, pulida hasta brillar, como una piedra fundida. Era una boca, la boca digestiva de la criatura, el lugar al que traía a sus presas. Alrededor del borde del agujero se encontraban los últimos rastros de quienes habían estado allí antes que tú. Una bota de montaña solitaria, una petaca aplastada, un cuchillo de caza con la hoja rota, unas gafas con la montura rota. Todas las dudas se disiparon. Era eso, el corazón de su dominio. Me quedé al borde, hipnotizado y asustado. Había encontrado su guarida. Pero ese conocimiento era inútil para un hombre muerto. Miré el teléfono, un 1% de batería, y entonces vi algo que no había visto en muchos días. En la esquina superior de la pantalla se iluminó el icono de la red móvil, una barra débil e inestable. Probablemente, la altura y el espacio abierto del claro permitieron que el teléfono captara la señal de una torre lejana. Tenía una oportunidad. No para llamar, para enviar datos. Mis dedos, entumecidos por el frío y la tensión, apenas me obedecían. Creé un nuevo correo electrónico. El destinatario era la dirección oficial de la Facultad de Geología, donde Alan había trabajado. El asunto: San Juan, activo alfa, pruebas. Adjunté 2 archivos: la grabación del chillido inhumano del ser y la única foto nítida del cristal brillante que había conseguido hacer junto al río. Era todo lo que podía enviar. Mi informe, mi testamento. Pulsé enviar. Apareció el icono de envío. El tiempo se hizo eterno. Miré la barra de carga, rezando a todos los dioses en los que nunca había creído. La barra llegó al final. El mensaje se había enviado. Y en ese mismo instante, la pantalla del teléfono se apagó. La batería se había agotado por completo. Se oyó un ruido detrás de ti. Una voz tranquila, uniforme, terriblemente familiar. La tuya propia. Ha sido un error, Mark. Te giraste lentamente. A 10 pasos de ti, al borde del claro, había una figura. Estaba formada por la misma masa negra, húmeda y brillante que las pseudópodes del río. Pero ahora tenía una forma antropomórfica definida. Tu forma. Una silueta oscura de 2 metros, toscamente esculpida, que repetía tus contornos. No se escondía bajo tierra. Había salido a la superficie para terminar todo personalmente. Ante ti se alzaba tu reflejo, esculpido en la oscuridad y la piedra. Era tosco, sin detalles, como una escultura inacabada. La superficie de su cuerpo se movía constantemente, fluyendo como una película de aceite sobre el agua. Carecía de rostro, pero sentía su atención sobre mí, fría, inhumana, analítica. Tus acciones no son lógicas, dijo mi doble con mi propia voz. No había ni rastro de malicia ni amenaza. Era una constatación. Tu supervivencia viola el orden natural. Me quedé en silencio, retrocediendo lentamente un paso. Mi cerebro, funcionando con las últimas reservas de adrenalina, analizaba febrilmente lo que veía. No era el cuerpo principal de la criatura, era un avatar, una forma localizada y controlada, creada para una tarea específica, mi eliminación. Y si tenía una especialización, debía tener un punto débil. ¿Qué eres?, pregunté, solo para ganar unos segundos y obligarlo a hablar de nuevo. El avatar se detuvo por un momento. Luego respondió:
y su respuesta fue más aterradora que cualquier amenaza. Hablaba con un collage de voces que ya había oído antes. La voz de David Barlow dijo, «Nosotros». La voz de uno de los hermanos Peterson añadió, «Ay». La voz infantil que había oído en la cabaña balbuceó, «Este». Y una voz femenina terminó, «Mundo». Mientras hablaba, me di cuenta. En el centro de su pecho, donde se encuentra el corazón de los humanos, la materia del avatar era diferente. Brillaba desde dentro con una luz azul débil y pulsante, exactamente igual que los cristales del río. Cuando hablaba, el brillo se intensificaba. Era su centro de control, su cerebro, o, al menos, el transmisor que conectaba a este títere con la red principal. El avatar dio un paso hacia ti, levantando una extremidad que solo se parecía remotamente a una mano. Comprendiste que solo tenías una oportunidad. No apuntaste con el rifle. Era un arma para largas distancias. La tiré al suelo y saqué la pistola de la funda. Calibre 45. Una bala lenta y pesada, diseñada para detener. Dejé que se acercara hasta una distancia de 3 metros. Su mano ya se extendía hacia ti. Levanté la pistola, apuntando no a la cabeza ni al torso, sino a un pequeño punto azul de luz. Apreté el gatillo 2 veces. El sonido de los disparos resonó ensordecedor en el claro muerto. No vi ningún impacto, pero el efecto fue instantáneo. El avatar no gritó, simplemente se quedó inmóvil. La luz azul de su pecho brilló con intensidad y se apagó. Su forma perfectamente lisa comenzó a perder su estructura. Se derritió como cera, convirtiéndose en un charco de espesa resina negra. El charco se absorbió silenciosamente en la tierra y desapareció. En el claro no quedó nada, salvo 2 casquillos y mis huellas. Silencio. Por primera vez en muchos días, era un silencio normal, natural. La vibración de la tierra cesó. El bosque se quedó inmóvil, pero ahora era una calma, no una amenaza oculta. No lo había matado. Lo sabía perfectamente. Solo había destruido una de sus herramientas, una de las celdas de su gigantesco cuerpo. Pero había ganado tiempo. El camino hasta el coche fue como en una niebla. Caminaba en piloto automático, sin sentir ni el cansancio ni el frío. El bosque ya no era hostil. Se había convertido simplemente en un bosque. 1 hora más tarde, llegué a la carretera. Mi bronco estaba donde lo había dejado, cubierto de una capa de polvo y agujas de pino. Parecía un artefacto de otra vida olvidada. Metí la llave en el contacto. El motor arrancó a la primera. Salí a la carretera y me dirigí hacia el sur sin mirar atrás. Pasó un mes. Me encontraba en una habitación estéril de un hotel de Denver que había alquilado por un largo periodo de tiempo. Había perdido peso, me atormentaban las pesadillas, pero estaba vivo y trabajaba. Compré un nuevo ordenador portátil y un lector de tarjetas. Mi principal objetivo era examinar el contenido de la tarjeta de memoria de la cámara de David Barlow. La mayoría de los archivos eran fotos turísticas normales, montañas, lagos, flores, selfies de un hombre sonriente con una cascada de fondo. Las fui pasando una a una hasta llegar al final. Los 3 últimos archivos no eran fotos, eran vídeos. Los 2 primeros eran cortos, grabados en la oscuridad. No se veía casi nada. El tercero, el último archivo, era más largo, de unos 30 segundos. El vídeo estaba grabado en un espacio estrecho y oscuro, por lo que se veía en una cueva o una grieta. La única fuente de luz era la linterna de la cámara. El objetivo estaba dirigido hacia el suelo, hacia una superficie que me resultaba familiar, oscura, húmeda y rocosa. En el centro de la imagen, algo crecía de esa masa. Era pequeño, no más de 1 pulgada de largo, un cristal de color blanco lechoso. Era una réplica exacta de los que había visto junto al río. Pulsaba débilmente con una luz azul. Y entonces se oyó una voz en la grabación. La voz de David Barlow. Pero era diferente, monótona,
desprovista de toda emoción, como la voz de un locutor leyendo el parte meteorológico. Día 12, dijo la voz sin vida. Muestra alfa 1. Ha comenzado la fase de cristalización. El sujeto muestra signos de integración sensorial completa en... La grabación se interrumpió. Cerré el archivo y me quedé sentado mucho tiempo mirando la pantalla negra. Ahora lo entendía. La criatura no solo mataba a sus víctimas, no solo les quitaba la voz, las absorbía. Asimilaba su conciencia, sus conocimientos, sus recuerdos, convirtiéndolos en parte de su sistema nervioso. Los cristales que había visto, sus ojos y oídos, eran ellos. Barlow, los Peterson, los demás desaparecidos. No habían muerto, se habían convertido en observadores eternos y mudos, integrados en la geología de ese lugar maldito. Y lo más aterrador era que, durante esa transformación, al menos en alguna fase, conservaban lo suficiente de sí mismos como para documentar su propia absorción. Abrí el informe oficial sobre la desaparición de Barlow que había descargado anteriormente. Había una línea que antes me había parecido un simple detalle burocrático. Ahora cobraba un nuevo y aterrador significado. El informe del sheriff decía que David Barlow no tenía familia. Era el único consuelo.